Madeleine y nuestra hermana Denise. ¿Lo dije bien? Ok. Pasen un segundito por aquí, le damos un aplauso a nuestras hermanas que han estado unos días con nosotros aquí en la iglesia. Bienvenidas, hermanas. Aunque bueno, ya están prácticamente para marcharse, pero han estado entre nosotros unos cuantos días. Y bueno, yo quiero que nos digan algo antes de que ustedes se vayan, ¿verdad? Como dije, ustedes iban a viajar con nosotros a Israel, pero se suspendió todo, pero decidieron aprovechar el tiempo y estar entre nosotros. ¿Quién va a empezar primero? ¿Tú misma? Venga, pues danos un saludito, hermano. Primeramente, la gloria sea para el Señor. Le damos gracias al Señor que desde la distancia de Estados Unidos, Orlando, Florida, Dios nos ha permitido y nos ha dado el privilegio. Pastor, gracias a usted, a su esposa Elena, a su familia, a todo el equipo que trabaja arduamente en esta iglesia por darnos la bienvenida. Estamos bien agradecidas de Dios, de todo. Les exhortamos que continúen con ese amor que ustedes tienen, un amor precioso, una hermandad hermosa, y que continúen ayudando a tanta gente en el mundo entero que quiere escuchar la palabra. Y nosotros que estábamos al otro lado, que no les veíamos, a veces yo deseaba que la cámara girara para verlos a ustedes, pero no giraba la cámara y nos quedábamos tristes porque no podíamos ver sus hermosos rostros, pero hoy Dios nos trajo a compartir con ustedes. Un saludo desde América, Orlando, Florida, y un saludo a mi familia y a parientes en Puerto Rico, ya a Lidia, Cándido, a todos. Dejo a Denise, que es la persona que anda conmigo también. Bueno, es un placer, como ella dijo, estar aquí con ustedes. Nosotros pues quisimos ir a Israel, no se pudo, pero no podíamos desaprovechar el gran especial que habíamos encontrado online y compramos los pasajes sin saber si podíamos ir o no. Por eso vinimos aquí, ya que el viaje se canceló, el Señor tiene un propósito para todas las cosas. Y dijimos, ¿por qué no ir a visitar al pastor, ya que no podemos verlo? Y decidimos venir y hemos tenido un tiempo magnífico. Le damos la gloria a Dios de que pudimos estar con ustedes porque llevamos meses viendo al pastor, a Anderson también. Ha sido un gozo de verdad estos días que hemos pasado aquí. Estamos muy contentos de que hayan estado con nosotros y les mandamos un saludo a nuestro... ¿Cómo se llama la iglesia de ustedes? La iglesia Calvario. Pero no es un calvario, es una bendición, ¿no? Oh, es una bendición. Le damos un aplauso a las hermanas y un saludo a los hermanos de la iglesia Calvario en Estados Unidos. Gracias, hermanas, de verdad, una bendición. Gloria al Señor, qué bueno, qué bueno. Hermanas que han venido de tan lejos, ¿verdad? Para estar con nosotros en este tiempo aquí. Y bueno, que lleven nuestros saludos a la iglesia, al pastor, que Dios los bendiga. Y si Dios lo permite, porque también teníamos previsto este año ir un mes entero a los Estados Unidos, y uno de los lugares que íbamos a ir, por supuesto, era Florida, porque allí tenemos más de 150 hermanos que pertenecen a nuestra iglesia virtual, y de hecho ya un pastor me prestaba su iglesia para poder celebrar los cultos, pero todo eso se suspendió. Entonces lo hemos pospuesto para el año que viene, ¿sí? Dios es bueno y no para de abrir puertas y de darnos oportunidades para que la palabra del Señor corra y sea glorificado su nombre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y todo esto que está sucediendo, de tantas oportunidades, de tanta gente que conocemos, pastores, iglesias, ministerios, de todas las tendencias y denominaciones, todo esto no es producto de la casualidad. Las cosas en el reino de Dios, en el mundo espiritual, están dirigidas por la mano de nuestro Dios. Él está sentado en su trono y Él tiene tiempos, ¿verdad? Y en esos tiempos, Él muchas veces nos sorprende a nosotros. Pero todo lo que ha estado sucediendo y va a continuar sucediendo, porque esto no ha hecho más que empezar. De hecho, este es el lema, este es el título del congreso que vamos a celebrar el año que viene en Toledo, en Madrid, en Toledo, en el congreso de nuestros hermanos, allí en la iglesia virtual. Es este: lo mejor está por venir. Todo esto es producto de la gracia y de la misericordia y del favor de Dios. Pero además, esto es una señal más dentro de las señales de los últimos tiempos. La Biblia dice que en los últimos tiempos el evangelio sería predicado en todas las naciones de la tierra. Yo nunca me olvidaré, y algunos de ustedes son de esa época y saben de lo que voy a hablar. Durante más de un año, de lunes a viernes, subíamos todas las mañanas, ni siquiera había amanecido, de hecho veíamos amanecer, al mirador que está aquí, muy cerca, en el Monte de los Campitos.
Y allí estábamos muy temprano a la mañana y después bajábamos y desayunábamos juntos y se ve toda la ciudad de Santa Cruz. Y estuve durante mucho tiempo pidiéndole al Señor, Señor, qué tremendo sería, qué hermoso sería si pudiéramos meternos en miles y miles de hogares al mismo tiempo predicando tu palabra. Pero humanamente hablando, nadie puede estar al mismo tiempo predicando en tantos hogares. Pero llegó un día una chica de la iglesia y me dijo que habían abierto una emisora local de radio en un pueblo llamado Tegueste. Y fui a esa emisora y pedí que me dieran un espacio, no recuerdo si era de una media hora o una hora, y me lo dieron. Y tuvimos un programa durante un tiempo que lo llamamos Vive la vida con mayúscula, porque era vivir para Cristo, ¿no? Y fue la verdad una bendición tremenda el tiempo que íbamos allí. Algunos hermanos que están aquí me acompañaron en aquellos programas que hicimos. Y nos entró, digamos, como decimos, el gusanillo en el cuerpo, ¿no? El deseo de en vez de tener un programa, tener todo el día o todos los días en la radio. Y entonces el Señor puso en mi corazón abrir la primera emisora de radio cristiana aquí en Canarias. Se llamó Radio Adonai. Y comenzamos de una manera muy sencilla, como todo, muy humilde, con equipos de segunda mano, pero el Señor bendijo durante 7 años esa emisora de radio de una manera tremenda, tremenda. Llegamos a salir en las páginas de los periódicos, hasta en la televisión. Bueno, fue realmente algo increíble. En uno de los viajes que hice a Estados Unidos, a un congreso de comunicadores en la ciudad de Miami, resulta que me acerqué a un stand donde había un ministerio canadiense que ayudaban a emisoras de radio a difundir más ampliamente el mensaje. Y ellos tenían una pequeña radio que yo todavía conservo algunas de esas radios, una radio pequeñita azul, alimentada por un pequeño panel solar y que solamente se podía sintonizar, de hecho ya estaba sintonizada, una sola frecuencia de radio. No podías ir a una, sino a esa concretamente. Y era lógicamente la frecuencia de tu radio. Tuvimos 2 frecuencias, pero empezamos con la 106.3 de la FM. Y hablé con ellos y me decían que me regalaban, nos donaban 1.500 de esas radios para regalarlas. Nosotros tuvimos que pagar el porte, ¿no? El envío. Y fue una bendición tremenda porque pudimos regalar muchas de esas radios y se armó un revuelo que ustedes ni se imaginan lo que pasó con aquellas emisoras de radio. Nos decían, nos llamaban de todo en los medios de comunicación, pero nos hicieron una propaganda sin querer. Pero al fin y al cabo era una emisora local. Cubríamos lo que era toda la ciudad de Santa Cruz, todo lo que era la laguna, porque después fuimos poniendo más repetidores y más antenas y, en fin, el Señor nos fue bendiciendo en ese sentido. Pero lo que el Señor nos ha dado en el último año, en los últimos años, ha sido realmente algo que nos ha tenido a todos con la boca abierta y nos tiene todavía con la boca abierta. Porque ahora ya se han roto las fronteras. Las fronteras son cosas que han inventado los hombres, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios repartió la tierra a las 70 naciones que existían en el libro del Génesis. Después, lamentablemente, algunas naciones querían abarcar más territorio y de ahí vienen las guerras y cómo un país atacaba a otro, ¿verdad? Pero Dios repartió el mundo a las 70 naciones que en aquel momento existían, y si se hubieran mantenido esas 70 naciones en su territorio, pues no hubieran habido guerras ni tantas cosas que han ocurrido. Pero ya digo, las fronteras son cosas que los hombres han inventado, pero Dios no conoce fronteras. Y las redes sociales no conocen ningún tipo de fronteras. Y en este momento nos están escuchando y viendo desde cantidad de lugares del mundo. Y es increíble ver cómo en este último año, desde aquellos días del confinamiento, aquellos días en los que estuvimos todos encerrados en nuestras casas, nosotros viviendo aquí en aquel tiempo, el Señor nos comenzó a sorprender poniéndonos en contacto con muchísimas personas que nos veían a nosotros, pero que nosotros no veíamos a nadie. Y para sorpresa nuestra comenzamos, como bien saben ustedes, a recibir correos y llamadas y de todo tipo de mensajes de personas con hambre de la palabra de Dios. Y tenemos 2 ejemplos en esta tarde de 2 hermanas que han venido hasta esta pequeña isla, hasta este pequeño punto del mundo, para conocernos, porque desde aquí les llegaba la palabra a sus países, ¿no? Y tenemos que estar muy agradecidos con el Señor, porque el Señor realmente ha sido y sigue siendo con nosotros y seguirá siendo tremendamente bueno y misericordioso.
Vamos a salir el próximo martes rumbo a México. En este viaje nos acompañar Armando. Viene también nuestra hermana Araceli, que vivió un tiempo en México. Nuestro hermano Moy también nos va a acompañar, este joven que ha estado por aquí hasta el otro día, que ahora está en Galicia. Elena y yo. Y no se pueden ustedes imaginar las de cientos y cientos de personas que vamos a conocer en este viaje. Nos han prestado una iglesia muy grande, hemos alquilado una carpa enorme. Todo el presupuesto de este viaje, de lo que vamos a hacer allí, pues pasa más de los $7,000. Y ustedes dirán, ¿y de dónde ha salido este dinero? Nosotros no hemos puesto ni un céntimo. Todo esto lo han pagado y subvencionado los hermanos de la iglesia virtual del grupo número 1. Increíble. ¿Por qué hemos tenido que alquilar una carpa enorme? Porque no tenemos un lugar físico donde reunirnos en México. Aparte de esta iglesia que nos han prestado para tener un culto, y aparte de 2 cenas con mucha gente que vamos a tener en unos hoteles que se han alquilado, nosotros no tenemos un local, un lugar físico donde poder reunir a tanta gente. ¿Cuántas personas se van a bautizar, Anderson, aproximadamente? Tenemos 35 personas que nos están esperando para ser bautizadas. Unas cuantas bodas, padres que quieren presentar a sus hijos al Señor. ¿Y dónde nos vamos a reunir? Pues hemos alquilado una carpa y en esa carpa vamos a comer, en esa carpa se van a bautizar personas, en esa carpa se van a casar matrimonios y vamos a estar allí todos los días llevando a cabo reuniones. Y claro, todo eso conlleva un gasto. No tenemos un equipo de sonido, hay que alquilarlo. No tenemos iluminación, hay que alquilarlo. Pero unos hermanos han trabajado durísimo en un terreno y lo han limpiado y acondicionado para colocar esa carpa y para poder estar allí. Y esos hermanos han hecho un esfuerzo económico tremendo para que todos estos gastos queden cubiertos para la honra y para la gloria del Señor. Y es que Dios es buenísimo. Y es que esto no ha hecho nada más que empezar, hermanos. Y esto es una señal de los últimos tiempos. Porque dice la Biblia que antes de que viniera el Señor, el evangelio del reino sería predicado a todas las naciones de la tierra. Ayer me llevé una gran alegría cuando un hermano de Argentina, no sé si nos estará viendo ahora mismo, no recuerdo su nombre, me decía, hermano, le mando un saludo desde el extremo, desde el fin del mundo, desde el sur de Argentina. Allí estaba llegando también a él la palabra del Señor. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos, cómo el Señor avivaría su iglesia, despertaría el corazón de su pueblo, para que nos diéramos cuenta de la necesidad inmensa, enorme que hay en el mundo de predicar la palabra del Señor. Es cierto que vendrá maldad, es cierto que vendrán todo tipo de calamidades y todo lo que ya conocemos, pero en estos días lo que me ha llamado muchísimo la atención es que el apóstol Pablo no solamente recibe la revelación de la aparición, de la manifestación de un personaje, un líder político con influencia mundial, que él lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y también lo llama el inicuo. Juan lo llama el anticristo, Daniel lo llama el cuerno pequeño, ¿verdad? Y recibe otros calificativos. No solamente Pablo habla acerca del arrebatamiento de la iglesia y de la primera resurrección y de la segunda resurrección, y no solamente Pablo nos da muchísima información en sus epístolas, sobre todo en primera y en segunda de Tesalonicenses acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Y además lo habla cronológicamente, sino que además nos da una información interesantísima de cómo sería la gente, el carácter de la gente. Porque terremotos, huracanes, tsunamis, volcanes y todo eso, siempre hemos sabido que serían señales de los últimos tiempos. Pero Pablo enfatiza, y vamos a leerlo en esta tarde, cómo iba a ser la gente, el carácter de las personas en los últimos tiempos. Y a mí me gustaría que en esta tarde, mientras leemos la porción, vayamos analizando y preguntándonos si este tipo de personas ya están entre nosotros o es algo que nos suena, permítame la expresión, a chino, como diciendo, bueno, Pablo estará profetizando este tipo de personas, pero este tipo de personas nosotros personalmente no las conocemos. No vivimos en este momento en una situación como la que está describiendo Pablo. Así que vamos a leer con atención esta porción. Se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 3, a partir del versículo 1, y vamos a preguntarnos mientras leemos la lectura si este tipo de personas ya están entre nosotros o no. También debes saber esto. Ya le ha venido dando instrucciones muy claras y específicas acerca de cómo tiene que comportarse como pastor
al frente de la iglesia de Éfeso. Ya le ha estado hablando acerca de qué requisitos tienen que tener las personas que quieren servir al Señor como obispos o pastores o como diáconos. Que no nombre a cualquiera, que no le dé lugar ni responsabilidades ni cargos a personas neófitas, es decir, a personas que todavía no han demostrado un mínimo de madurez, de conocimiento bíblico. Personas que tienen sus hogares herméticamente cerrados, es decir, no son gente hospitalaria, no son gente preparada en la palabra. Sí, Pablo ya le está diciendo a Timoteo claramente muchas cosas que le van a venir como anillo al dedo, cosas prácticas para ejercer su pastorado en Éfeso. Pero dice, pero aparte de todo esto, aparte de toda la información que yo te he dado, también tienes que saber esto. Vamos a ver qué es. Que en los postreros días, en los tiempos finales, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, la escribe antes de que finalice el siglo I. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y probablemente el único que se enteró de la destrucción del templo fue Juan, porque fue el que murió con casi 100 años de edad. El resto de los discípulos, incluido Pablo, seguramente murieron antes del año 70 antes de Cristo. Luego, lo que Pablo está aquí profetizando o revelando no era algo para su época, sino algo que tiene que ver con los postreros días. Ahora, si nos ponemos en el siglo I y nos ponemos ahora nosotros en el siglo XXI, ¿quién está más cerca? ¿Qué generación, qué parte de la iglesia está más cerca del cumplimiento de estas palabras? ¿Los hermanos del siglo I o nosotros que pertenecemos en la actualidad al siglo XXI? ¿Qué opinan ustedes? Evidentemente nosotros. Porque él dice que esto, que va a ser la tónica, va a ser lo normal, lo que vamos a ver a diario, es para los postreros tiempos. Ni siquiera Pablo vio el cumplimiento de lo que él escribió aquí, ni Timoteo, ni ninguno de los discípulos. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, egoístas, egocéntricos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, estos son dos personajes que no se mencionan en el Antiguo Testamento, pero mira cómo Pablo sabía el nombre de estos. Estos personajes, Janes y Jambres, los menciona porque dice que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aleluya. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, hermanos,
la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, ¿este tipo de personas ya están entre nosotros, sí o no? Para nosotros esto es el pan nuestro de cada día. Tal vez cuando Timoteo recibió esta carta, esta exhortación, esta información, habrá dicho, pero, hombre, entre nosotros hay gente, alguno egoísta, tal vez otro avaro, algún soberbio. Pero Pablo está hablando de una generación que se va a caracterizar por estas características. Es decir, el carácter de la gente en los últimos tiempos va a ser violento, agresivo, arrogante, soberbio. Y como dice también un pasaje del Antiguo Testamento, llegaríamos a un tiempo en el que todo lo que antes era bueno, ahora van a decir que es malo. Y todo lo que antes era malo, incluso delito, hoy en día es bueno y está permitido, es lícito, no hay ningún problema. Entonces nosotros no tenemos que sorprendernos de las cosas que salen en televisión, de las cosas que oímos, porque los últimos tiempos van a ser tiempos, dijo el Señor Jesucristo, muy, muy parecidos a la generación del diluvio, a los días de Noé. Solamente hay que meterse un poco en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, o en estos sitios, y todos los días salen imágenes de una agresividad y de una violencia terrible en cualquier parte del mundo. Aquí en España, en Estados Unidos, en cualquier país de Europa, jóvenes que de repente explotan y se comportan como auténticas bestias, como animales, golpeándose, hiriéndose, matándose unos a otros en las puertas de los colegios, grabando con vídeo, y nadie es capaz de intervenir, nadie es capaz de separar a dos compañeros que se están dando una paliza entre ellos terrible, sino al contrario, les incitan como si fueran una pelea de perros o de gallos, dale más duro y pégale, y no sé, ¿verdad? Y después lo suben a las redes sociales como un orgullo, ¿no? Le he pegado a una niña, entre 10 o 12 le hemos dado una paliza a un niño, o hemos humillado a una persona. Terrible, terrible. Y esto es algo que se ve todos los días y que cada vez lo vamos a ver más y más. Como los días de Noé, donde Dios llegó a hartarse y a decir, basta, rompamos todo y empecemos de cero. Y para cansar a Dios, ¿a qué nivel tuvieron que llegar de maldad aquellas personas? Donde por primera vez en la historia se juntó el mundo espiritual con el mundo natural y hicieron cosas terribles, auténticos engendros, cosas abominables que Dios dijo, vamos a parar esto porque como esto continúe, la perversión va a llegar a un punto que el Mesías no va a poder nacer de tantas mezclas y de tanta depravación que se está produciendo, y Dios dijo, hasta aquí hemos llegado. Gracias al Señor que el Señor le mostró a Noé con detalles tremendos, con una excelencia increíble, cómo tenía que salvarse él y todos los que quisieran salvarse. Pero fueron más obedientes los animales para entrar en el arca que los mismos seres humanos. Los animales no se resistieron cuando Noé fue a cazarlos o a traerlos para que entraran al arca. Sin embargo, los hombres se burlaban. Y dice, y no entendieron hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice que días, minutos antes de comenzar el diluvio, estaban haciendo negocios y se casaban y hacían planes de futuro como si nada fuera a ocurrir. Y estaba a punto de ocurrir la tragedia más grande que jamás ha afectado a la raza humana. Hasta el punto que millones de personas murieron en pocas horas. Todo porque Dios dijo, basta, hasta aquí hemos llegado. Y el Señor Jesucristo, que conocía perfectamente aquella historia y aquellos tiempos, cuando Él habla acerca de las características, de las señales de los últimos tiempos, Él dice que serían como los días de Noé. Fíjense, ¿a dónde vamos a llegar todavía? ¿Hasta dónde va a llegar la maldad? Por eso dice la Biblia que no tenemos que sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, porque en medio de esta generación perversa y maligna, de avaros, de soberbios, de ingratos, de impíos, de corruptos de entendimiento, en medio de eso vamos a estar nosotros. De hecho, ya estamos nosotros aquí. Lo importante es que nosotros no nos dejemos atrapar ni arrastrar por la corriente de este mundo, sino que tengamos nuestra base, nuestra fe bien firme en el Señor.
que preparemos a nuestros hijos en nuestros hogares, en nuestras casas, para que cuando vayan a las escuelas no sean sacudidos en cuanto a la fe, sino que puedan pararse con valor, con valentía en el nombre del Señor y estar bien firmes en lo que sus padres les enseñaron. ¿Por qué se creen ustedes que Pablo hace referencia a las sagradas escrituras que Timoteo había aprendido de su más tierna infancia? Porque esa enseñanza es la que va a salvar a nuestros hijos y a los nietos y a los que hoy en día corretean y saltan y brincan por la iglesia. Las sagradas escrituras que han aprendido desde niños en las clases, en los campamentos, le van a dar una estabilidad y una firmeza para que cuando vivan en medio de esta sociedad corrupta, ellos sepan estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Como aquel joven que fue llevado, ese joven y otros tantos fueron llevados a Babilonia, donde les cambiaron su régimen alimenticio, sus ropas, sus costumbres, su idioma, su nombre, todo. Intentaron desprogramarlos y hacerlos como los babilónicos eran, corruptos, idólatras, paganos, blasfemos, etcétera, etcétera. Pero dice que ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Y es que cuando nosotros cedemos a los moldes del mundo, estamos contaminando nuestra alma. Por eso él emplea esa palabra que él propuso en su corazón, no contaminarse. Claro, en aquel momento hablaba fundamentalmente de la comida. Pero no contaminemos nuestra alma con películas, con conversaciones, con compañías, con lugares, con ambientes que no son los idóneos y que en vez de fortalecer nuestra fe y en vez de darle estabilidad a nuestra vida y a nuestra relación con el Señor, lo que van a es a contaminarnos y a envenenarnos de tal manera que al final perdemos la sensibilidad espiritual y somos capaces de estar viendo, escuchando, participando de cosas que nos deberíamos de alejar. Por eso el apóstol Pablo le dice a un hombre, que no es un niñito de 4 años, sino a un hombre, a un pastor, a este tipo de personas, este tipo de ambientes, evítalos. Tú no tienes por qué perder el tiempo en esos lugares, en esos ambientes y con esas personas, porque vas a contaminar tu fe. Y esas sagradas escrituras que te enseñó tu abuela y tu madre, y esa fe que fue traspasando de madre a hija y de generación en generación, te tiene que ayudar en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo. Y nosotros estamos en medio de esta generación. Ahora, si observamos al mundo digamos natural, ha sido afectado por la condición caótica y desordenada del hombre. La Biblia dice que cuando Dios creaba algo, siempre añadía la expresión, y vio Dios que era bueno. Sí, Dios quedó satisfecho cuando creó a los animales, a las aves, cuando separó las aguas de las aguas, cuando fue poniendo orden en la creación. Dice, Dios vio que era bueno, estaba satisfecho, estaba bien con aquello que había hecho. Pero cuando el hombre pecó, la tierra que Dios había dicho hacía tiempo atrás que era buena, resulta que comienzan a brotar, comienzan a salir de su interior malas hierbas. Y los animales comenzaron a matarse unos a otros y eran agresivos, ya no eran herbívoros, no comían león paja como el buey, sino que ahora tenía que comer carne para poder satisfacer su apetito. Y los hermanos se peleaban los unos contra los otros. Y la mujer comenzó a tener su periodo de menstruación, cosa que antes no tenía, y el hombre comenzó a sudar y a cansarse y a enfermarse y a deteriorarse. Es decir, que todo lo natural fue afectado por la rebelión del hombre. Y hoy en día es exactamente igual. Hay leyes que el hombre con autoridad, con cargos, con poder ha dado, que lo que han hecho es que han afectado al mundo. Y la contaminación no es producto de Dios. La desaparición de las selvas y la desaparición del buen clima y del buen ambiente no es causa ni problema de Dios. Lo ha producido el hombre, porque el hombre todo lo que toca lo estropea y lo rompe. Por eso tuvo que venir el que llama la Biblia el segundo Adán, porque el primer Adán lo rompió todo. El primer Adán tuvo que ser expulsado del jardín del Edén. El primer Adán pasó de poder hablar cara a cara, línea directa con Dios, a tener que presentar un animal y quemarlo y matarlo para poder hablar con Dios. Fíjate qué humillación, ¿verdad? De estar hablando directamente con Dios a tener que derramar la sangre de un animal inocente para que Dios me escuche. Fíjese cómo cayó el hombre
en su santidad, en su relación con Dios. Ya no eran dignos de poder permanecer más tiempo viviendo en aquel lugar de armonía, de perfección. No tenían frío, no tenían calor, no se cansaban, no sudaban, podían desplazarse de un lugar a otro. Y claro, alguna gente piensa que el jardín del Edén era como el parque de la granja, ¿no? O como el parque de Don Quijote, una cosa así chiquitita. No, ustedes han sacado alguna vez, se les ha ocurrido a alguien sacar las medidas de cuánto de largo y de ancho era el jardín del Edén. ¿No se menciona en el libro del Génesis el río Tigris y Éufrates? ¿Y de eso dónde está? Eso está en Mesopotamia, eso está aquí en Irak. Y no se menciona con otro nombre, evidentemente, no se menciona el río Nilo. ¿Cuántos kilómetros hay desde Irak hasta Egipto? Estamos hablando de una extensión de miles y miles y miles y miles de kilómetros, y realmente las medidas del jardín del Edén tenían forma de cruz, tanto en lo horizontal como en lo vertical tenían una forma de cruz, y todo ese era el territorio que Dios le dijo a Adán: cultívalo, cuídalo, disfruta de él. Territorio espectacular. Vayan ustedes a muchas de esas naciones hoy en día, hay un calor terrible, un frío tremendo por la noche, polvo, arena, desiertos, sequedal, todo seco por todas partes. Sin embargo, era el jardín del Edén, donde Dios cada día venía y tenía comunión con el hombre. Pues todo eso el hombre lo perdió, y al mismo tiempo la creación fue afectada por la soberbia y por el pecado del hombre. El hombre, en vez de tener comunión con Dios y en vez de mantener su línea directa con Dios, comenzó a convertirse en un ser ególatra, porque le creyó a Satanás, que le dijo: no, lo que pasa es que si comes y desobedeces a tu Dios, a tu Creador, serás como Dios. Y Satanás engañó tanto a uno como a otro, y los dos pecaron y desobedecieron. Y vemos que en los últimos tiempos el hombre sigue creyendo las mentiras de Satanás, creyendo que él es Dios, que él no necesita de nadie. Y por eso la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, todo eso es producto, todo eso es la evidencia de que ese hombre está desconectado de Dios, que no hay temor de Dios en él. Por eso son capaces de blasfemar el nombre de Dios. Y por eso son capaces los hijos de levantarse contra sus padres y en algunos casos hasta matarlos. Por eso vemos cosas tremendas cada día, porque es la evidencia de la caída del hombre moral y espiritual, y que afecta absolutamente a todo. Pero en medio de estas características terribles, de gente que conocemos y saludamos y hablamos todos los días con gente así, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Corinto, por ejemplo, les dice: y muchos de vosotros antes erais así, desobedientes, ingratos, impíos, desleales, idólatras, murmuradores. Vosotros también antes erais así, pero ahora Cristo os ha comprado. Él os ha cambiado la vida, y ahora habéis sido llamados para vivir en orden y en santidad con Dios. Porque ese es el llamado que tenemos nosotros. Dios nos ha seleccionado, Dios nos ha llamado por nombre, como llamó a Pedro, Juan, Santiago, como lo fue llamando a cada uno de ellos. Él nos llamó a nosotros y nos atrajo hacia Él. Y ahora nosotros tenemos un estilo de vida completamente diferente. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros los cristianos? Porque esta es la característica de los hijos del diablo. Esta es la característica de las personas que no tienen a Dios en su vida. Pero ¿y nosotros cómo tenemos que ser? Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, por favor, vengan conmigo. En Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16, Pablo hace un contraste, una comparación, digamos, entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Es decir, andar en obediencia con Dios o andar en contra de la voluntad de Dios. Y él dice así: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que hacen los de la lista de 2 de Timoteo capítulo 3? Darle lugar a la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Eso lo tenemos clarísimo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Quién guía a la gente que no tiene a Cristo en su corazón? ¿El Espíritu de Dios? En absoluto. No lo tienen. ¿Quién es el que mueve, el que impulsa, el que pone malos deseos, malos pensamientos, malas actitudes en el corazón de las personas que no tienen a Cristo?
Pues la Biblia lo dice bien claro, Satanás. Porque aquí o eres de Dios o eres del diablo, no hay término medio. Jesús le dijo a algunos judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el que peca dice que no ha conocido a Dios. Por eso dice la Biblia que si somos guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ser diferente. Y miren ahora lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Es decir, hay más todavía, hay mucho más que esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que dice aquí, no heredarán el reino de Dios. Es una ley divina, es una decisión soberana de Dios. Las personas que han decidido vivir así, comportarse de esa manera, hablar de esa forma, llevar ese tipo de vida adelante, no van a heredar el reino de Dios. Se quedarán fuera, quedarán excluidos. Puede ser que algunos digan, es que yo creo en Dios, pero el creer en Dios, como dije el otro día, no es suficiente. Usted puede creer en Dios como el diablo también cree en Dios. Y eso no significa, eso no implica de que usted vaya a tomarse en serio la voluntad de Dios en su vida. Entonces Pablo dice ahora, mas el fruto, no de la carne, sino del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que aquí lo que está haciendo Pablo es sacar una radiografía del carácter de Cristo. Pablo acaba de hablar del carácter de los hombres en los últimos tiempos, de los hombres no cristianos, de los hombres que no han sido regenerados por el Señor, que no han nacido de nuevo, vaya. Se va a ser el carácter de esa gente. Pero el carácter nuestro es diferente. El carácter nuestro tiene que ser como el carácter de Cristo. Porque ¿cómo era Cristo? Pues un hombre lleno de amor, de paciencia, de paz, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Es decir, Pablo está diciendo, así se van a comportar los no creyentes, pero así tenemos que comportarnos nosotros. Porque eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Amén, hermanos. Porque los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo en esta noche aquí? Los que son de Cristo han crucificado. Fíjense el tiempo, el verbo está en pasado. No dice, bueno, van a crucificar, algún día cambiarán. No, no, ya han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. A la carne no se le reprende, a la carne se le crucifica. Cuando usted entiende que cuando usted se bautizó, bajando a las aguas, estaba muriendo a su antigua vida. Y cuando saliste de esas aguas, el año, el lugar que fuera, tú estabas demostrando que has resucitado. Eso es algo simbólico que representa algo que supuestamente tuvo que haber ya ocurrido en tu vida, porque si no, ¿para qué te bautizaste? Yo morí a mi antigua vida. Lo que pasa es que esa antigua vida, esa vieja naturaleza, esa carne, como la Biblia la llama, de vez en cuando quiere resucitar, ¿sí o no? De vez en cuando quiere salir. Pero dice la Biblia que hay que crucificar a la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y entonces, si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar también por el Espíritu. Si es una incongruencia decir, no, yo quiero vivir para el Señor, yo quiero agradar al Señor, pero andar en la carne. No, no es posible, eso no se puede, eso no tiene ninguna explicación. Si vivimos para el Señor, también tenemos que vivir en el Espíritu de Cristo. No nos hagamos vanagloriosos. Vivimos en un mundo de vanidad, ¿sí o no? La vanidad está por todas partes, hermanos. La vanidad está por todos los lugares. Pero nosotros no tenemos que entrar en ese juego de vanidades y de cosas absurdas. Como me decía hace algún tiempo una persona, dice, es que tú más o menos siempre vistes igual, me dice. Digo, claro, es que yo no soy un modelo. Si yo fuera un modelo tendría que estar preocupado a ver qué me pongo el jueves, qué me pongo el domingo, qué me pongo. Es que yo no soy un modelo, a mí me da igual. Y tú tampoco eres una modelo. Amén, hermana. Por lo tanto, no tienes que preocuparte. Ay, es que voy a ir con la misma falda el domingo pasado. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso?
Y voy a ir con el mismo peinado, voy a ir con los mismos zapatos. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué quieres tener 365 pares de zapatos para ponerte cada día del año uno? Nosotros no somos modelos, no entramos en esa vanagloria. Claro, eso no significa de que no se vaya uno a arreglar. Yo no estoy hablando en contra de eso. Pero la vanagloria de la vida, no, yo no me pongo eso porque no es de marca. Yo espero que no haya ningún ridículo entre nosotros así. Que diga, no, mamá, yo no me pongo zapatillas, yo no me pongo camisa, ni me pongo esto si no es de marca. Pues vete desnudo con el taparrabo. Así de claro. Cristo vestía de marca. Hermano, no entremos en esas vanidades. Nosotros no estamos en ese mundo, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia es terrible, cómo la gente se envidia. Mira aquel como viste, yo me voy a vestir igual. Mira aquel el coche que se compró, yo me voy a comprar uno igual. Nosotros ya no pertenecemos al sistema de este mundo, amén, hermanos. ¿Qué dice la Biblia que hizo sacudir la conciencia y el estilo de vida de Moisés? Mira, si ustedes vienen conmigo a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, como bien saben ustedes, se mencionan a muchos personajes, tanto hombres como mujeres. No todos, porque el autor de este capítulo, de esta carta, dice que le faltaría el tiempo si tuviera que mencionar uno por uno los nombres de los hombres y mujeres que impactaron el mundo con su fe. Pero cuando llegamos a Moisés, en el capítulo 11, verso 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es decir, que si hubiera sido feo, ¿no? Le salvó la hermosura. Como era hermoso, lo escondo. Si es feo, que se lo lleven y me lo tiren al río. Y en vez de darle el pecho, le doy la espalda, ¿no? Si usted busca en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que cuando Moisés nació, sus padres vieron a un niño Tov. T-O-V, Tov. La traducción no es hermoso. Hermoso no se dice así. Hermoso es Jafé. Y Jafá en el caso que fue una niña. Dice que lo vieron niño Tov. Y Tov significa solamente una cosa: niño bueno. Tuvieron un discernimiento espiritual porque vieron que ese niño era bueno. Bueno para ejecutar la obra de Dios. Bueno para que se cumplieran los planes de Dios en su vida. Bueno para ser un instrumento en las manos del Señor. No dice que era hermoso. Podía ser feo, guapo o hermoso, gordito o flaquito. Le da igual. Pero sus padres vieron no un niño hermoso, que probablemente lo era, sino vieron a un niño Tov, vieron a un niño bueno. Algo discernieron, que se jugaron la vida diciendo, vamos a ocultar al niño porque este niño es un niño especial. Y dice que solamente lo pudieron ocultar 3 meses, porque claro, imagínense ustedes lo que es ocultar a un niño 3 meses. En algún momento tendrá que llorar, aunque hay un niño que llora un poquito, pero las vecinas que tuvieron que ver cómo sus hijos morían ahogados en el río Nilo, seguramente alguna diría, mira, pero la vecina no lo entregó. A los 3 meses ya no pudieron ocultarlo más. Pero dice aquí que cuando Moisés se hizo grande, ya tenía 40 años, ¿se acuerdan? Cuando ya fue hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él era un niño adoptivo. Él fue adoptado por la hija del Faraón. Su pueblo en aquel momento estaba pasando el peor momento de su historia, porque estaban como esclavos, estaban muriendo, estaban pasándolo muy mal. Y él tiene el privilegio de ser adoptado por la hija del Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. En aquel momento, el hombre más poderoso del mundo era el Faraón de Egipto, un imperio tremendo. Renunciar a eso, ¿para qué? Para convertirme en un esclavo, para no saber si como, para sufrir latigazos y humillaciones. Humanamente hablando no tiene sentido, pero ¿por qué él rehusó a todos aquellos derechos y privilegios? ¿Por qué? Bueno, es que Pablo también lo hizo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo le escribe a los filipenses, dice, yo era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible, y renuncié a todo eso para ver si logra asir o alcanzar aquello para lo cual un día Cristo me alcanzó a mí. Es decir, tiene que haber una renuncia en nuestra vida. Esa renuncia la hizo Moisés, esa renuncia la tuvo que hacer David, la tuvo que hacer Pablo y la tenemos que hacer nosotros en momentos puntuales de la vida. Y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque dice,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefiere ser maltratado. Prefiere recibir humillaciones y latigazos antes de gozar de los deleites de Egipto, de los privilegios de ser un hijo adoptado por la hija del faraón. Pues sí, claro, alguno diría, pero tú estás loco, hermano. Tú eres un privilegiado en la historia de la humanidad. Mira a tu pueblo, mira a tus padres, mira a tus hermanos. Mira cómo están muriendo. De aquí no vais a salir nunca, vais a morir como esclavos. Pero él dice, yo renuncio a todo esto. No por algo mejor, sino para ser maltratado. Bueno, ¿y quién de nosotros hoy en día estaría dispuesto a tomar esta determinación? Porque generalmente la tendencia humana, también por supuesto la nuestra, es, pues hombre, cada vez estar mejor, darle un mejor futuro a tus hijos. Si puedes tener una casita con una habitación más, poder alquilarla, poder tener, ¿sí o no? ¿O ustedes no anhelan estar bien en la vida? ¿Ustedes qué? ¿Sí o no? Pues que Moisés tenía todo eso. Moisés tenía más que lo que tenemos todos juntos en esta tarde. Si juntamos todas nuestras casas, los coches, los aviones, iba a decir. Los aviones. Bueno, alguno te puede tener un avión, a lo mejor no lo ha dicho por ahí, ¿no? Bicicletas, patinetas, vamos a bajar el listón, vamos a bajar el listón. Si juntáramos todo y trajéramos cada uno, mira, yo tengo ahorrado 500 euros, yo tengo 1000, yo tengo 50, yo tengo 1, yo tengo... Si pusiéramos todas nuestras riquezas y todas nuestras posesiones materiales en esta plataforma, Moisés se reiría de nosotros. Para Moisés eso sería calderilla. Para Moisés eso no sería nada, porque él era el hijo adoptivo del hombre más poderoso del mundo. Un hombre que era capaz de construir un edificio tan grande para que lo entierren, solamente para que lo entierren, que 4000 años después de haberlo construido sigue en pie. Poder ilimitado, hermanos. Al faraón se le consideraba un dios. Y Moisés tuvo el privilegio de entrar de pie en esa familia. No le faltaba de nada, tenía esclavos, tenía de todo habido y por haber. Y renunció a todo eso para ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero bueno, ¿qué es lo que le pasaba por la cabeza a Moisés? Se volvió loco. ¿Qué sentía ese hombre por dentro? Aquí lo dice en el verso 26. Esto es impresionante, porque esto es una revelación del Espíritu Santo que, sin lugar a dudas, el Señor le dio al autor de esta carta. Mire lo que dice. Moisés tenía por mayores riquezas, ¿qué? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, ¿en qué? En el galardón. Es increíble. Nosotros yo creo que no somos capaces, yo no soy capaz de verdad como pastor, como predicador, de sacar la profundidad de esto que acabamos de leer en esta noche. Esto es impresionante. Para él las mayores riquezas era el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto. Es curioso porque cuando Israel sale de Egipto, vemos que salieron físicamente, pero sus corazones nunca salieron de Egipto. ¿Se da cuenta? Físicamente ya no están en Egipto, pero en el desierto echan de menos la comida del faraón, echan de menos las hortalizas, las verduras del faraón. Es decir, sus corazones los dejaron en Egipto. Y dice Moisés que durante 40 años estuvieron adorando en sus tiendas a escondidas sin que nadie lo supiera, pero Dios sí lo sabía, los dioses que tenían los egipcios cuando ellos eran esclavos. ¿Qué te parece? Es decir, que físicamente salieron, pero espiritualmente sus corazones nunca salieron de Egipto. Pero Moisés salió físicamente y también cortó todo vínculo y toda atadura con Egipto, porque dice, dejó a Egipto. Y eso es mucho más que salir como salieron en aquella noche, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Y ese quién es? Nuestro Dios. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo hacer los egipcios fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
Lo que Pablo habla a Timoteo y lo que Pablo habla a los Gálatas es completamente diferente. Por un lado te presenta la radiografía de cómo va a ser nuestra sociedad, nuestro mundo en los últimos tiempos. Ahí los tenemos. Así que si mañana te encuentras con un soberbio, con un avaro, un avaro que es una persona que está dominada por los bienes materiales. Cuando Pablo le dice también a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pues un avaro es el que tiene un apego excesivo al dinero. Es una persona dominada por el materialismo. ¿Cuántas veces me habéis oído a mí decir que la palabra jamor, que significa burro en hebreo, tiene la misma raíz que la palabra materialismo? Y el Señor Jesucristo nos da una lección tremenda cuando entra triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, entra montado encima del burro, como diciendo: yo estoy por encima del burro, por encima del materialismo, ¿verdad? Como hacía Moisés, que prefería huir al desierto y pasar sed, frío, hambre, soledad e incomprensión antes de estar en Egipto pegándose la gran vida, gozando de los deleites temporales del pecado. Porque el pecado, es cierto, Satanás te da unos deleites temporales y efímeros que no son permanentes, pero todo lo que el Señor nos da permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que tomar una decisión, hermanos. Tenemos que tomar una firme determinación. ¿Qué tipo de vida vamos a vivir en estos últimos tiempos? ¿Vamos a entrar en la corriente de este mundo, en el sistema de este mundo? Porque este mundo se parece mucho al faraón. Aquel que dijo: vengan, vengan, vénganse para acá. Esto es una maravilla, que hay trabajo, aquí nos sobra tierra, aquí están las mejores tierras. Este es el único país del mundo que siempre tiene agua. Aquí no hay ni que orar por el agua. Aquí tenemos el río más grande del mundo. 6.666 kilómetros de largo. Aquí en Egipto se vive de maravilla. Mientras ustedes en Canaán se están muriendo de hambre, mientras allí las ovejas se mueren de hambre porque no hay pastos, aquí en Egipto nos sobra pasto por todos lados. Aquí movemos así el pie y movemos la piedra y corre el agua por todos los lugares. ¿Qué te parece? Aquí hay agua, aquí hay trabajo, aquí hay medicina, aquí hay la mejor pintura, aquí están los mejores edificios, aquí está el lujo a la máxima potencia. Y Moisés dijo: yo no voy a entrar en ese sistema de Faraón, que aparentemente te da todo, pero cuando pasa un tiempo te esclaviza y Egipto se termina convirtiendo en una jaula de oro. Es como esos bancos que hace años, ¿te acuerdas cuando nos llamaban y decían: se le ha concedido a usted un crédito por ser un buen cliente, y tú no sabías ni de qué banco te estaban llamando? Yo, un buen cliente, sí, 9.000 euros, 10.000 euros, 20.000 euros. ¿Quiere comprarse una casa? Le damos el crédito que usted quiera. Y además le damos dinero para que compre los muebles. Y ya de paso se compra el coche nuevo. Y la gente entraba en el sistema del faraón. Y al final, ¿cuántos tuvieron que salir corriendo dejando las llaves del coche? Deudas por aquí, deudas por allá. Porque es el mismo sistema, pero en vez de llamarse faraón, póngale el nombre que usted quiera hoy en día. Todo a cambio de nada. Y tantos creyentes ingenuos e ignorantes entran en el juego del faraón y no se dan cuenta que un día Faraón llamó, pero otro día Faraón te esclavizó y dijo: ahora de aquí no sale nadie. Y fue cuando clamaron al Señor con toda su alma y con todo su corazón, que Dios llama en el desierto a un viejito. Sí, hermano, ya tenía 80 años Moisés, y le dice: vete para allá y sácame a mi pueblo y tráelo aquí, que aquí les daré leyes y estatutos y les enseñaré otro estilo de vida. Y cuando los sacó, los llevó a las faldas del monte Sinaí, y entonces el Señor le da la ley, la Torá, para enseñarles a ellos a comportarse, a vivir, a actuar, a pensar de una forma completamente diferente a como habían sido adoctrinados por la filosofía del faraón de aquella época. Y hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios completa, incluido el Nuevo Testamento, el famoso Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, donde el Señor te dice: vengan para acá, vengan para acá. El mundo te ofrece esto, esto, esto y esto. A eso que te ofrece el mundo, llámalo deleites temporales. Deleites temporales que te hacen reír hoy, pero te van a hacer llorar 40 años. Ahora tienes el juguete, pero ese juguete te va a sacar tu juventud, te va a sacar tu energía, te va a sacar tus recursos. Y cuando ya lo hayas pagado, te vas a morir a los 15 días. Y es increíble cómo hay tantas personas que no se dan cuenta de que el sistema del diablo es el mismo. Darte todo aparentemente a cambio de nada, pero el diablo es cruel
como cruel va a ser la gente que le van a seguir y le van a obedecer. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados, porque nuestro sistema de valores es diferente. ¿Cómo tenemos que vivir? Y termino esta noche este mensaje. ¿Cómo es la vida? ¿Qué espera el Señor? No solamente de mí como pastor. Yo tengo clarísimo cómo tiene que ser mi vida. Yo lo tengo más claro que el agua. Pero me gustaría que ustedes también lo tuvieran. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros en el siglo XXI con la edad que ya tenemos? Con los años que ya llevamos conociendo al Señor, ¿cómo tiene que ser nuestro estilo de vida? Da igual si eres cocinero, camarero, pastor, barrendero, cantante, oficinista, da igual, porque la Biblia es igual para todos. Pues mira lo que dijo el Señor hace muchos años: el justo por la fe vivirá. Sadik emunato yehye. Es decir, el justo existirá por la fe. Mi estilo de vida no es el del mundo. Preocupado, angustiado, hecho polvo, siempre preocupado, que si esto, que si aquello, que si lo otro, que si no llega, que si no puedo, que paga esto para pagar lo otro, saca de aquí para pagar allá. El Señor dice: ustedes buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. El año pasado, jamás en mi vida, yo nunca me he tatuado ni me tatuaré jamás en mi vida. Primero porque nunca me gustó, y segundo porque ahora sé que eso no es bíblico. Pero Dios me puso un tatuaje, Dios me puso una marca a fuego en mi corazón, y cuando estuvimos meses con la puerta cerrada, fue cuando más bendición trajo el Señor a nuestras vidas. Y eso nunca lo podremos olvidar ninguno de nosotros. Hasta el punto que hicimos cosas en pleno confinamiento que no habíamos podido hacer en 20 años que tiene esta iglesia. Y el Señor nos demostró que Él no necesita de nada ni de nadie, sino que Él es el dueño de la plata y del oro. Y que cuando Él abre la mano y dice: ahora, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Como así ha sido, y todos nosotros somos conscientes de que la bendición de Dios ha sido tremenda con cada uno de nosotros. Y no solamente en cuanto a lo material, pudiendo pagar los alquileres y pudiendo renovar algunas cosas que, como bien saben ustedes, se pudieron hacer gracias al Señor, sino sobre todo en cuanto a la cosecha de almas. Jamás en la vida habíamos pensado tener tantas miles. Es que, hermanos, ya hablamos de miles y miles de personas que han aceptado al Señor en este tiempo como nuestro Señor, como su Señor y Salvador personal. Personas que se han reconciliado con Cristo. Personas que han entendido la importancia de escudriñar las Escrituras y no depender del hombre ni tenerle miedo al hombre, que había tanto miedo en el ambiente. Y hemos ido rompiendo y rompiendo y rompiendo cosas hasta el punto que mucha gente hoy en día puede decir: he aprendido en un mes lo que no he aprendido en 20 años en mi vida. Y eso lo oímos así todos los días. Hace unos días nos escribían, nos llamaban unos hermanos de Costa Rica, que vamos a tener el privilegio, si Dios lo permite, de conocerlos de México. Una familia que se va de Costa Rica a México, y vamos a ver cómo nos podemos encontrar allí, con la cantidad de cientos y cientos de personas que vamos a tener allí. Y ellos han dicho: nosotros hemos aprendido más en este tiempo que 13 años congregándonos en el lugar donde estábamos. Porque muchos han experimentado el gozo de la salvación, no la presión de un evangelio envenenado, manipulado, tergiversado, sino un evangelio que nos hace libres. Sin miedo a que tengo que dar, tengo que hacer y tengo que dar y tengo que hacer para que el Señor me bendiga. Mire, hermano, ¿sabe una cosa? Todo lo que se tenía que hacer, ya el Señor lo hizo por mí. Por eso en esta iglesia usted no tiene que poner el nombre, porque si no me van a estropear los sobres. Cuando usted dé un diezmo, una ofrenda, usted no tiene que poner el nombre. ¿Yo para qué quiero saber lo que usted da? ¿Acaso usted sabe lo que yo hago en la obra? ¿Acaso usted sabe lo que yo doy? ¿Verdad que no? Pues yo, ¿por qué tengo que saber lo que usted da? Queridos hermanos, somos libres en Cristo Jesús y disfrutemos de este tiempo difícil y peligroso en el cual no sé por qué el Señor permitió que viviéramos. No sé por qué el Señor ha permitido que lleguemos hasta este punto y que comencemos a ver cosas que durante siglos y siglos han estado dormidas, pero estamos comenzando a ver cosas que ni Pablo, ni Juan, ni Tomás, ni Santiago vieron, pero que el Señor nos está permitiendo el privilegio de comenzar a verlas, a entenderlas, porque yo dije el año pasado que ahora que he cumplido 40 años de pastor,
es cuando recién estoy comenzando a entender muchas cosas que desde los 17 años vengo enseñando y predicando a las iglesias. Ahora recién, con 40 años a mis espaldas sirviendo al Señor, estoy comenzando a darme cuenta de muchas cosas del mundo espiritual que han estado ahí, pero que a veces no nos habíamos dado cuenta de lo cerca que estamos de la venida del Señor Jesucristo. Quisiéramos en esta tarde terminar esta reunión con oración. Invito a todos ustedes a que se pongan de pie y con nuestros ojos, si quieren, cerrados, nuestro rostro inclinado, como quieran, le demos gracias al Señor porque Él nos sacó de esa lista de 2 de Timoteo capítulo 3. Aleluya. Y ahora formamos parte de la lista de Gálatas capítulo 5. Ya no somos aborrecedores de lo bueno, sino al contrario, ahora somos amantes de lo bueno y aborrecedores de lo malo. Ya no somos desobedientes a los padres, sino al contrario, honramos al padre y a la madre, porque vemos que es un mandamiento bíblico con recompensa. Ya no somos soberbios, sino procuramos ser mansos y humildes como Cristo era. Ya no somos personas que resisten a la verdad, sino al contrario, personas que aman la verdad. Ya no somos avaros, dominados por el materialismo, sino que ahora somos generosos, porque entendemos que más bienaventurado es dar que recibir. Ya no somos gente cruel, ya no somos gente réprobos en cuanto a la fe, ni endurecidos, sino ahora queremos ser gente sensible a la voz de Dios y decirle al Señor siempre: heme aquí, Dios mío, heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, gracias por tu palabra que nos abre los ojos y nos habla siempre, Señor. Gracias porque vemos este contraste entre un hombre que no te tiene a ti, a un hombre que te tiene en su corazón. Señor, queremos que tú nos cambies la vida por dentro y por fuera. Queremos que se manifieste cada día en nosotros ese fruto del Espíritu que hemos leído esta noche, donde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza sea lo normal en nuestra vida, en nuestra familia. Que nuestros hijos sean así como tú eras, Señor. Y gracias te damos, Dios mío, porque sabemos que todo esto que está comenzando a verse en el mundo es simplemente el inicio, el comienzo de algo tremendo que ocurrirá, que todo va a terminar viendo tu venida, viniendo en las nubes triunfante y glorioso. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has preparado y entrenado durante años de nuestra vida para llegar a este momento. Señor, que nuestra fe no decaiga, que nuestros ojos nunca se aparten de ti, sino que te seamos fieles hasta la muerte para poder recibir la corona de vida. Gracias, Señor, a ti la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor y a su palabra en esta tarde. Aleluya.